Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, bienvenidos al episodio número 15 del podcast. En esta ocasión quiero hablar sobre un lenguaje de programación en particular. Creo que es el primer episodio donde voy a hablar sobre uno en específico, ya no tan abstracto sobre el lenguaje de programación cualquiera, ¿no? En esta ocasión voy a hablar sobre Racket y Racket, que bueno, es como una raqueta, ¿no? Eh, es un lenguaje derivado de Scheme, y para los que no conozcan Scheme o esquema, es un lenguaje que a su vez es derivado del Lisp, que probablemente sí lo hayan leído alguna vez o visto algún ejemplo de código de Lisp, que es un lenguaje bastante antiguo de la década de los 50, eh, creado por John McCarthy, eh, el cual fue utilizado bastante en el área de inteligencia artificial, en sistemas de formales, de operaciones lógicas, que anteriormente se le llama, bueno, actualmente se le llama también sistemas expertos. Tiene muchas operaciones lógicas. Entonces, Lisp era muy útil para eso. Una de sus características que tiene Lisp es que es basado en paréntesis. O sea, todas las expresiones se van agrupando a través de paréntesis. A diferencia de un lenguaje como, por ejemplo, C, que tenemos siempre, se van agrupando a través de punto y coma, de cierre de algún tipo de expresión, o otro operador como de asignación de variables. En Lisp no existe aquello. Entonces, bueno, volviendo a Racket, Racket es un derivado de Lisp. Si es verdad que tiene una sintaxis muy similar, eh, hay muchas otras cuestiones que lo hacen diferente y lo hacen mucho más moderno, de hecho, porque es un lenguaje que debe tener ya unos 20 años, pero 20 años en programación es poco, pensando que Python, por ejemplo, eh, fue creado a mediados de la década del 90. Entonces, Racket nació posterior a Python. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Racket con respecto a otros lenguajes como Python o Java o otras cuestiones? Es que Racket es un lenguaje de programación orientado al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Es un lenguaje que nace con el objetivo, primero, de enseñar programación y segundo, crear lenguaje de programación sobre este. Es un paradigma que ellos lo llaman así, o sea, un lenguaje de programación orientado al lenguaje. Es un otro paradigma de programación donde eh, tiene como la premisa que un programador se siente cómodo en base a su sintaxis, a la sintaxis que a ti te guste, ¿no? Entonces, si este lenguaje que estoy utilizando no tiene alguna sintaxis que a mí me gustaría tener, bueno, yo con Racket la creo, ¿no? Y puedo satisfacer esta necesidad. Entonces voy creando mi propio lenguaje, mi propia sintaxis,
a medida que me van surgiendo nuevas necesidades, cosa que crear en otro lenguaje no es tan simple. A eso también se le llama lenguaje DSL. DSL es un Domain Specific Language, que es, por ejemplo, SQL, que es un lenguaje de programación de dominio específico, ¿no? Que solamente eh, permite solucionar problemas de un dominio muy específico, en este caso de base de datos. O otro tipo de lenguaje, por ejemplo, AWK o AWK, que es un lenguaje que funciona para terminal, o sea, para procesamiento de datos, de texto en una terminal. Bastante bueno, de hecho. Por ejemplo, para hacer algún tipo de parser, algún split sobre un CSV. Bueno, con AWK tú lo haces directamente en la terminal. Bastante poderoso. Perl también es otro tipo de lenguaje que es un DSL, que está más enfocado para el tema de las expresiones regulares, manejo de procesamiento de text processing, también se le llama. Todo ese tipo de lenguajes que no son lenguajes generales. Lenguajes generales me refiero a C, a Python, a Java, que sirven para hacer todo tipo de aplicaciones, desde una aplicación web, pasando por una API hasta, no sé, un script, ¿no? Permite hacer múltiples de aplicaciones de todo tipo, y un juego quizás también lo pueden hacer. Entonces, em, Racket permite crear DSL fácilmente y también permite crear EDSL. EDSL son como esta especie de DSL incrustado dentro del propio lenguaje. Es como una embedded Domain Specific Language, por eso la E. Y lo que hace son como básicamente un DSL, pero que tú lo incorporas dentro de un lenguaje de dominio general. Muchas veces uno ocupa uno de estos y no se está dando cuenta, ya que vienen generalmente como una biblioteca, pero uno se percata que es un DSL embebido, por así decirlo, cuando agrega un tipo de sintaxis al lenguaje. O sea, hay lenguajes que soportan ese tipo de cuestiones, que pueden agregar un nuevo operador y están agregando un tipo de lenguaje al lenguaje ya definido. Entonces, eso sería como un DSL incrustado dentro de un lenguaje general. Cuando no es incrustado, es solamente un DSL, ¿no? Y para eso tenemos el caso que ya mencioné. Entonces, Racket es un lenguaje que yo lo recomiendo aprender porque es un lenguaje donde tú aprendes sobre lenguajes en sí. O sea, vas aprendiendo técnicas que se aplican en distintos lenguajes mainstream, o sea, como Python o Java, pero que en Racket tú las puedes ver claramente, muy notoriamente, muy fácilmente, porque es un lenguaje muy simple de usar, además muy fácil también de crear nuevos lenguajes. Obviamente requiere un poco de conocimiento de analizadores léxicos, sintácticos, pero eso requiere un poco más de lectura y práctica, pero comparado con hacer lo mismo en otro lenguaje es mucho más simple. Y Racket no es un lenguaje para la industria, no es un lenguaje que tú vas a encontrar un trabajo para Racket, eso sería muy raro, pero es un lenguaje que te enseña a usar, a programar correctamente, a aprender sobre el lenguaje de programación. Entonces es como un metalenguaje, ¿no? Como una capa superior a todo el lenguaje que te permite diseñar lenguajes nuevos y te permite aprender nuevas técnicas que se ocupan en distintos paradigmas de la programación. Que hablando de paradigma, Racket, bueno, es multiparadigma, pero implementa el paradigma funcional, ya que es un derivado de Lisp. Lisp es como el primer lenguaje funcional que apareció en la historia. Así que es un lenguaje muy interesante. Es un lenguaje que tiene una comunidad bastante pequeña, pero con muy buena documentación, con muchos ejemplos y que además también tiene un IDE, que igual es bastante básico, pero cumple la funcionalidad. Y eso es un lenguaje que te enseña a pensar de manera distinta la composición del código, ya que al ser funcional permite eh, ocupar muchas cuestiones que son muy buenas prácticas. Por ejemplo, todo el tema
de lo, el concepto de secuencialidad y cambio de estado mutable no, no es tan claro como un lenguaje como C, ¿no? Y no es tan claro porque claramente tiene muchos componentes que son funcionales, aunque la funcionalidad o cómo implementa el paradigma funcional no es, no alcanza un nivel tan puro, por así decirlo, como es Haskell, que Haskell es otro lenguaje de programación funcional que sí aplica muchos conceptos de la programación funcional y es mucho más estricto en esas cuestiones. Pero Racket tiene algo muy interesante que uno puede, por así decirlo, en la etiqueta superior, en la primera línea, uno dice en qué dialecto voy a trabajar dentro de Racket, ya que Racket tiene algo muy interesante, que tú puedes elegir distintas, por así decirlo, configuración del lenguaje. Entonces ahora yo quiero ocupar Racket que sea no tipado, es decir, que no tenga que definir el, el tipo de datos para las variables o las funciones, ¿no?, de retorno. Pero en otras ocasiones yo quiero ocupar Racket, pero con tipos. Entonces asigno una primera línea que digo que voy a ocupar Racket tipado. Y así fácilmente puedo elegir las distintas variables de Racket dentro de la misma, del mismo lenguaje en sí. Eso es muy interesante. Es un lenguaje que fue diseñado, de hecho en el documento que tengo aquí actualmente, lo estaba leyendo, es un artículo del creador de Racket, uno de varios creadores, creo que participaron bastante, pero el principal es Matías Feyeisen, no sé cómo se pronunciará, pero se escribe Feyeisen, que es un artículo de unas 10 páginas que se llama The Racket Manifiesto, el manifiesto de Racket. Y es un documento bastante actual, creo que no debe tener más de 3 años, donde él explica básicamente qué es Racket, por qué es importante, pues, bueno, por qué lo creó, la historia, eh, sus características y por qué es importante que los programadores lo conozcan. Y estoy totalmente de acuerdo con su argumento. De hecho, cuando yo empecé a estudiar un poco sobre teoría de los lenguajes de la programación, que es una área donde tú empiezas a emprender un poco cómo es la gramática, la sintaxis, los compiladores, cómo se crean, cómo se diseña el lenguaje de programación. En esta área en particular los investigadores ocupan mucho Racket para crear, por ejemplo, alguna nueva sintaxis dentro de otro lenguaje, algún prototipo, alguna cuestión, o otro lenguaje en sí, que quieren, ya sea un DCL, un lenguaje de dominio general, depende de qué lenguaje quieras crear. Lo crean generalmente el prototipo, lo hacen en Racket. Y es muy, muy interesante porque está lleno de bibliotecas que fueron creadas con el fin de ayudar al diseñador, al creador del lenguaje de programación. Así que crear lenguaje de programación no es una tarea para un genio. Se puede aprender, se puede hacer. Yo he hecho algunos pequeños lenguajes y es una tarea muy divertida. Crear una sintaxis propia y que se ejecute según esa sintaxis que tú definiste es maravilloso. Así que Racket te ayuda a hacer ese trabajo mucho más fácil. Muy simple de usar y muy divertido. Yo creo que eso es muy importante. Al final un lenguaje tiene que ser divertido. Yo creo que si sufres con un lenguaje no es una... El aprendizaje se vuelve mucho más lento. Y Racket en sí, lo interesante es que no tan solo aprender Racket, tú las técnicas que aprendes con Racket eh, moldean tu forma de pensar en pos de crear mejores algoritmos. Y eso es fundamental, ya que el conocimiento que tú aprendes en Racket es transversal a los lenguajes, transversal a los paradigmas. Te va a servir en cualquier momento, ya que la forma de afrontar algoritmos, o sea, la forma de afrontar problemas va a ser diferente, ya que tu set de herramientas, tu stack de herramientas, por así decirlo, lógicas, va a estar mucho más afinado, ¿no? Mucho más... habrá mejorado muchísimo, porque Racket te obliga a pensar de manera diferente. Así que eso sería el breve podcast de esta ocasión. Los invito a usar Racket. Nos vemos.